están? Yo soy Damaris García, bienvenidos a un video más aquí en Hablemos. Y bueno, pues hoy quiero hablar con ustedes un poquito acerca de la película The Sound of Freedom, una película que creo ha sido bastante polémica porque el tema que trata la película pues es bastante delicado, es algo real y muy doloroso y pues es la trata de menores, ¿no? La captura de menores para después explotarlos. Y bueno, antes de seguir, yo quiero decirles que en mi caso, yo sí creo que es un tema real, sí creo que es un problema social, es un crimen que sucede y que es algo lamentable, es muy triste, ¿no? La situación, de hecho, es un tema muy delicado porque se ha convertido ya hasta en negocio, hay muchos intereses de por medio, es algo muy feo y pues es de mucho cuidado, ¿no? Todo eso que sucede. Por otro lado, pues yo para nada apoyo este tipo de prácticas, ningún tipo de violencia hacia otro ser humano, no estoy de acuerdo con nada de esas prácticas. De hecho, pues aquí en el canal de Hablemos hemos hecho una crítica muy continua hacia la Iglesia mormona por esto de su práctica de la poligamia, sobre todo por parte del fundador mormón, que pues es José Smith, el profeta mormón, eh, que bueno, en sus tiempos y ahorita que yo ya estoy fuera de esta secta, de esta religión, yo me doy cuenta que pues él usó violencia psicológica, emocional hacia las mujeres de su época porque las convencía y les decía que en el nombre de Dios, pues ellas se tenían que casar con él, ¿no? Digo que era un mandato de Dios vivir la poligamia y todo esto, y pues que si no lo hacían, ellas iban a ser pues destruidas, ¿no? Y así manipulaba las mentes de las mujeres que estaban allí en la comunidad y pues llegó a casarse con menores, ¿no? De hasta 14 años. Entonces, digo, es una práctica bastante retorcida en mi punto de vista y pues una de las razones por las cuales yo me fui de esa iglesia. Pero sí, o sea, digo, para dejar bien en claro que aquí en el canal no apoyamos ningún tipo de violencia, ¿no? Hacia ningún otro ser vivo. Yéndonos a hablar un poco de la película, bueno, pues tal vez se preguntarán que, pues, ¿qué tiene que ver el mormonismo, la iglesia mormona con la película, ¿no? Y bueno, principalmente es que el protagonista de los rescates y supuestos rescates, Tim Ballard, es mormón, es miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y de hecho, bueno, pues mucha gente dentro del mormonismo, por el simple hecho de que este personaje es miembro de la iglesia, pues los motivó a ir y ver la película, ¿no? Y también a creer todo lo que la película menciona, ¿no? Que esa es la parte peligrosa. Y bueno, la siguiente cosa que relaciona la película con la iglesia es que dentro de lo que yo investigué, di con que pues Tim Ballard, él ha llegado a decir que Dios lo ha guiado hacia algunas de las víctimas para que las rescate, ¿no? Entonces, eso inmediatamente pues me prendió el foco rojo, ¿no? De dónde he escuchado esto, dónde he escuchado que Dios me ha guiado para, no sé, hacer este acto heroico. Y pues ahora sí que la verdad, luego pensé, ¿no? Pues en la iglesia escuché eso una y otra vez, ¿no? De que Dios guiaba a hombres, siempre varones, para lograr o hacer alguna cosa heroica, ¿no? Entonces sí, para mí fue un foco rojo, la verdad, tal vez por mi experiencia, pues de haber salido de la iglesia mormona y de haber experimentado, pues vivir en una secta, ¿no? Más allá de eso, pues dentro de lo que yo investigué, pues la verdad me di cuenta que muchas de las historias de Tim Ballard no tienen coherencia, no son reales, les han encontrado pues falsedades, lo mismo, verdades a medias. Y
Y pues es lamentable, ¿no? Que se utilicen estos temas que de por sí ya son muy tristes, muy crudos, como para que, no sé, se tome ventaja de eso para tal vez en cierto punto lucrar, ¿no? Lucrar con obtener ganancia económica con todo esto. Una de las historias que se me quedó más grabada es de una niña, creo que se llama Liliana, que bueno, Tim Ballard dijo que él la rescató, ¿no? Pero está documentado que no fue así. La historia fue que, bueno, esta niña tenía 14 años y ella estaba en una relación sentimental con alguien, ¿no? Ese alguien se la llevó a Estados Unidos y allí pues empezó con la explotación, ¿no? De esta niña. Ella estuvo así por 3 años. A los 17 años ella logró pues rescatarse a sí misma, se escapó. Y tiempo después ella tuvo contacto con Tim Ballard y con pues el equipo de él. Y allí fue donde él tomó ventaja de la situación y se adjudicó el rescate. Y pues utilizaba este tipo de historias, ¿no? O en este caso esta historia para recaudar fondos, ¿no? Para decir a la gente, miren, esta es mi agencia, yo me dedico a esto, necesito donaciones. Obviamente con historias de este tipo así tergiversadas, modificadas a modo, pues la gente se conmueve y donas tu dinero, ¿no? Y otra vez pensé dónde he escuchado algo así, donde me cuentan verdades a medias. Y pues no pude dejar de pensar en la iglesia mormona y en las historias y verdades a medias que todo el tiempo me contaron, ¿no? Por tantísimos años. Y obviamente no pude no pensar que este personaje es miembro de la iglesia. Entonces, pues tal vez es mucho decir, pero no sé si él tendrá inspiración de sus propios líderes mormones, ¿no? Para hacer todo este tipo de historias fantasiosas. Aquí quiero aclarar una cosa. Yo no estoy diciendo ni para nada quiero que se malinterprete que yo digo que estas historias de estas víctimas son menores o que no son crudas o lo suficientemente crudas o horribles. No, lo que estoy diciendo es que si ya hay un suceso que es bastante crudo, ya hay un crimen, ¿no? Algo real que ya sucede, ¿qué necesidad hay de modificarlo a como te convenga para que entonces tú, en dado caso, toques fibras sensibles de las personas que se enteren, que te vean, y entonces así pedirles cooperación para que tú obtengas más, pues sí, más ganancia económica? O en un momento dado, hacer estas historias, digamos, tomar la parte real, modificarla, hacerla una película de acción, ¿no? O sea, algo que al final te va a llevar a eso, a lograr hacer una película. Entonces, a mí, más allá de hacerme pensar o de darle ese lado de, ay, esta película está concientizando a la gente, más me da esa espinita de, esta película está desinformando a la gente, está mal informando a la gente. Y eso es bastante peligroso porque les repito, esto es un problema real. Entonces no se vale cambiar las cosas, cambiar las historias, no se vale. Y creo yo que uniendo todo esto entre la película y mi experiencia con la iglesia y todo esto, es como que la parte esta de por qué engañar, por qué me engañas, por qué usas la bondad de las personas, la fe, no sé, la credulidad de la gente, la ingenuidad si tú quieres, no sé, ¿por qué utilizar eso para lograr, no sé, bienes económicos? O sea, como que ¿por qué? No se vale, o sea, no se vale. Y bueno, pues si nos vamos al lado político de todo esto, porque pues es lamentable, pero sí, la película se ha politizado muchísimo. Yo me encontré con que Tim Ballard fue una de las personas que apoyó muchísimo lo del muro en el tiempo ese de Donald Trump.
Yo como mexicana, bueno, pues eso a mí sí me hace ruido porque pues porque fuimos, digamos, discriminados muy fuertemente en esas épocas, no solamente como mexicana, creo yo que como latinoamericanos. Fue una época bastante fea y bueno, Tim Ballard estaba, pues digamos, en ese lado, ¿no? De sí hagan el muro porque Latinoamérica es muy peligroso. Y creo yo aquí hablando, siguiendo con la parte política, es que este tipo de películas, pues sí, muestra un problema que es real. Ese crimen sí sucede en México, sí sucede en Latinoamérica en general, pero lo que no dicen es quién es el consumidor. O sea, siempre es así, ¿no? Y esa parte a mí, o sea, como que sí me mueve porque digo, si realmente se quiere atacar un problema, vamos viendo todo y vamos informando todo. Ajá. Nos dejan a Latinoamérica como los malos y Estados Unidos como el héroe, ¿no? El rescatista. No es así. La realidad es quién consume y esa sería una buena pregunta. Pero como les digo, son temas bastante delicados y que creo que es difícil pues que lleguemos al fondo de todo esto, ¿no? Y bueno, por otro lado, quien produjo la película es un mexicano, Eduardo Verástegui, y pues él es conocido como un súper ultraderechista, conservador. Y pues también es lamentable que las personas que tienen, digamos, plataforma, ¿no? Y sobre todo las personas famosas que están de este lado conservador, se han colgado de la película para hacerle publicidad, ¿no? Por eso es que dicen que no tiene publicidad la película, que está censurada. La verdad es que no es cierto. Todo el mundo está hablando de la película. Yo no veo ninguna censura, está saliendo en los cines, ¿no? Entonces, creo que la cosa no va por ahí. Pero sí, digo, en México sí me he dado cuenta que sí, artistas conservadores de este lado de la derecha, pues se ha colgado mucho de este tema, ¿no? Y bueno, si hay algo positivo que rescatar de todo esto es que bien o mal se está hablando del tema. No va a pasar nada, ¿no? No vamos a cambiar la realidad. Eso es así. Ajá. Pero lo que sí podemos hacer, pues desde nuestra trinchera, es cuidar más a nuestros niños, ¿no? A los niños pequeñitos pues, que tenemos en nuestras casas, hijos, sobrinos, nietos, o sea, poner más atención, ¿no? No caer pues sí, en las trampas pues, de los criminales, ¿no? Que, pues sí, que se dedican a todo esto. Y bueno, la intención de hacer este video es despertar ese criterio dormido en muchos de nosotros, ¿no? Ese mal hábito de creer la historia que nos dicen, ajá, de qué tan fácil un hombre dice, es que Dios me guió hacia esta víctima para rescatarla y que le creas, ¿no? Así tan sencillo, tan fácil. Em, También creo que mi intención es plantar la idea de investiga más. O sea, tú ves este lado de la historia, perfecto. Investiga el otro lado. No te quedes solamente con esto. Es que me hizo sentir bonito la película o me hizo sentir bonito, no sé. Investiga más. No te quedes solamente con un sentimiento. Y pues indudablemente esta forma de pensar mía que yo tengo tiene que ver completamente con mi experiencia dentro del mormonismo, ¿no? El hecho de que alguna vez fui completamente ingenua y creí 100% todo lo que me decían, di mi vida y todo mi lealtad a una organización que pues después me di cuenta que era un fraude total. Entonces, creo que por eso es que yo, no sé, siento la necesidad de hablar de estos temas. Y me han dicho, me han comentado que por qué no documento, que por qué no pongo, ¿no? Todo así como tal vez en la caja de descripción. La realidad es que
es un desgaste bastante intenso hacer todo eso para que al final quien vea este video me diga que mis fuentes no son buenas, que mis fuentes no son verídicas, ¿no? Entonces, yo por eso invito a que cada quien investigue, ¿no? Y que no se deje llevar por un sentimiento, sino que realmente investigue los temas y que pues realmente forme un criterio propio. Y bueno, pues muchas gracias por ver este video. Digo, yo sí sentía como la necesidad de dar un poco pues mi opinión. Yo voy a apreciar muchísimo los comentarios de todos ustedes para seguir enriqueciendo estos diálogos, ¿no? Y sobre todo este tema que es bastante extenso, ¿no? Hay mucho que investigar. Yo voy a dejarles el link de un podcast, eh, el primero que yo escuché, del cual pues ya de allí me fui investigando más y más, ¿no? Acerca del tema, para quien guste escucharlo. Y bueno, pues estamos en contacto y nos vemos en un próximo video. Bye.